Gracias a la directiva por permitirme compartir con ustedes la palabra de Dios. Leímos un texto, hermanos, en Éxodo 18. Y ahí lo que yo encuentro es un yerno que quiere impresionar al suegro. Porque la palabra de nuestro Dios nos dice que le empezó a explicar Moisés a su suegro todo lo que hacía. Y qué tantas cosas encontramos ahí, hermanos, que hacía este hombre, Moisés, desde la mañana hasta la tarde. Y entonces, las cosas que él hacía, hermanos, júzguenlas ustedes. El pueblo viene a mí a consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí. Y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Y después que había dado ese informe que cualquiera de nosotros, ¿verdad?, entiende que eran cosas muy serias las que estaba nombrando, eran cosas, hermanos, que valía la pena recalcar en su itinerario, en su agenda de trabajo, para que el suegro le viniera a decir, hermanos, no está bien lo que haces. Interesante, ¿no? Por esa misma razón, todos nosotros en el liderazgo debemos de entender que no por ser el utilitario, el que siempre lo ves aquí, lo ves acá, lo ves allá, ocupado desde la mañana hasta la tarde, es el mejor. Quizá nosotros, si celebráramos una encuesta, a la persona que le pondríamos 10, sería exactamente a uno que está sin descanso hasta la tarde. Pero esto, de acuerdo al texto, no era lo correcto. Y lo que tenemos que ver aquí, hermanos amados, es que si yo no estoy haciendo bien las cosas, que si de verdad me estoy preocupando tanto por querer quedar bien, y alguien se esmera, alguien dice, yo voy a aconsejarte, yo voy a orientarte, necesitamos, hermanos amados, poner las dos manos. ¿Y qué? Escuchar bien, oír bien, dejarnos orientar. Y esto funciona. Esto sí, podemos ver resultados. Como Moisés, yo sé que muchos de ustedes están, hermanos, muy dotados. Pero, no obstante, al paso de cada día, sabemos que todos esos conocimientos, todas esas acciones
al final de cuentas fueron juzgadas como el suegro dijo, no está bien. Moisés era un hombre educado, hermanos. Por otra parte, era completamente dedicado a Dios. Pero aún así, no pudo llevar a cabo todo lo que el pueblo esperaba de él. Hoy, digámoslo de una manera, ustedes ya están sirviendo al Señor, pero hoy serán ordenados para un ministerio. Todos estamos sirviendo al Señor, hermanos, de alguna forma, en algún ministerio, en alguna manera, cantando, enseñándole a los niños, haciendo tareas de discipulado, etcétera, etcétera. Pero ninguno de nosotros puede hacerlo todo. La iglesia es un organismo y por eso debe estar organizada. La iglesia que no se organiza está propensa a volverse un desorden y al final muere. Pablo recomienda, hágase todo decentemente y por ahí se lo saben, con orden. Yo sirvo en este ministerio. Yo sirvo en esta área. La iglesia, hermanos, como organismo, tiene trabajo suficiente para todos. El pastor, el anciano, no son los únicos. Tenemos necesidad de todos. Cuidar de la iglesia es muy importante. Pero no nos olvidemos, hermanos amados, que lo que estamos nosotros haciendo es lo que Dios quiere que en la iglesia suceda. No es lo que a mí me parezca, lo que yo entienda, porque de alguna manera he escuchado en algunos otros lugares, por cierto, aquí en Soyataco nada se oye de esto, que hay personas que cuando ya se van casi a ordenar, dicen, ahora sí se van a componer las cosas. O sea, estaban descompuestas, ¿no? Ahora sí esos jóvenes se van a enderezar, como que andaban chuecos. Ahora sí la iglesia. Ustedes no dijeron eso. Eso es en otra parte. Hermanos amados, el Señor bendice la obra de nuestras manos, los talentos que Él mismo nos ha dado y los dones que el Espíritu Santo nos regaló. Son usados aquí. ¿Qué clase de colaboradores dio Dios a Moisés para compartir el trabajo y para hacer la obra del ministerio? Si leyeron el pasaje, les invito a que vuelvan a ver versículo 21. Además, ¿van conmigo? Escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10.
¿Por qué la Biblia aquí no encarga todo parejo, hermanos? Dales a cada quien 100. Recuerden que Dios a cada uno de nosotros nos da dones, nos da capacidades. Qué bueno lo hace el del piano, qué bien lo hace el diácono, y así sucesivamente, todos. Pero aunque sea el trabajo del de 10, ¿verdad, Héctor? Tiene que ser temeroso de Dios, hombre de verdad. Porque tenemos, hermanos amados, en nuestros días problemas. Tenemos problemas en el sentido de que nos aprendimos las cosas y las estamos haciendo de manera automática. ¿Y el temor de Dios dónde quedó? Y nos parece, hermanos amados, que como lo aprendimos, como lo sabemos, ya no dependemos de quien debemos depender todos los días. Y es de nuestro buen Padre Celestial. Aquí está, hermanos amados, el centro de lo que es este mensaje. Varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Hay una misión que tiene nada más 10. Y el hermano no quiere ir, él quiere ir a la de 100. Pastores que se quieren quedar ¿en dónde? En Soyataco. Yo para allá lo voy a pensar. Hermanos amados, ¿qué líderes está pidiendo Dios hoy? ¿Ha cambiado Dios? Tenemos al mismo Dios. La Biblia va a ratificar que es el mismo de ayer, que es el de hoy, que es el de siempre. Mis amados hermanos, nuestra doctrina nos enseña que Dios no cambia. La escritura es clara con los colaboradores. Moisés tenía que compartir el trabajo. Moisés necesitaba este tipo de personas que le bajaran la carga. Y esto, hermanos amados, nos pone a pensar hoy que yo no soy ¿qué? Indispensable. Dios puede mandar ángeles y a mí me hace a un lado, pero decidió escoger personas comunes para esta importante labor. Estos asociados, sin duda alguna, tenían sus faltas. Quizás hubo momentos en los que Moisés estuvo en desacuerdo con ellos. Tal vez, mis amados hermanos, se daban sus discusiones. La vida es siempre así, hermanos. Tenemos que aprender
aceptarnos el uno al otro como individuos, amarnos, trabajar juntos para lograr que la obra se lleve a cabo y tratar seriamente los asuntos del reino. Gracias a Dios porque aquí hay dos siervos del Señor, los pastores que ya mencionaron. Y ellos tienen que estar bien unidos al Señor. Y ustedes son sus colaboradores. Son la gente que Dios puso alrededor de ellos. No hagan grupos, hermanos. Yo voy a estar con Sebastián. Yo mejor me acoplo con... Por favor, no, por favor, no, por favor, no. Equipo, unidad, trabajo en el nombre del Señor. Porque no estamos viendo mis intereses. Estamos viendo los intereses del reino. Estamos buscando las almas que se pierden. Estamos buscando que los recién nacidos crezcan. Estamos buscando, hermanos amados, que no le falte el consuelo al que está solo. Mis queridos hermanos, ¿han pensado ustedes alguna vez en los que ayudaron al Señor? ¿Quiénes eran estos hermanos? ¿Usted conoce el grupo de los 12? ¿Y alguna vez usted se ha detenido a pensar qué clase de gente era esa? Personas como nosotros, hermanos, pero que habían sido llamados y que se tenían que someter. Pero de que se echaban sus discusiones, se las echaban, ¿cierto o no? El Señor en una ocasión a uno le tuvo que llamar bien feo. Y era el que uno a veces en una ocasión respondió bonito. ¿Ya le agarraron? Para los que no le agarraron era Pedro. Porque en una ocasión el Señor esperaba respuesta diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y él se adelantó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le reconfirmó, eres bienaventurado Simón, porque esta respuesta no es tuya, esta respuesta vino del cielo. Pero más adelantito el Señor se encamina a Jerusalén y Pedro, como va, pues ya todo muy... ¿Ha contestado bien el hombre? Y le dice, oye maestro, fíjate que te aconsejo que no vayas a Jerusalén porque te están esperando para darte una paliza. ¿Y qué le dijo Jesús? Oye mi amigo, tú sí que de veras eres el mejor aquí. No, hermanos, una respuesta fea. ¿Se la saben? Apártate de mí, ¿quién? Ich. Pedro no era tímido. Pero Pedro, hermanos amados, tomaba su decisión sin pensar. Entonces estos colaboradores eran también capaces, personas que sabían lo que hacían, pero, hermanos amados, tenían sus faltas. Y el Señor iba trabajando con ellos. Ustedes tomaron cursos seguramente, han leído quizás algunos libros, se van a ordenar hoy, le van a parar el estudio ya. Hay que seguir echando ganas. En febrero es mi cumpleaños de ordenación, 32. Pero yo llevo 37 predicando. Y todavía tengo que leer.
mucho. Y estamos en el tiempo de no leer. Mis queridos hermanos, Moisés necesitaba a estos siervos, porque el trabajo que el Señor nos delega es muy importante. Y cuando lo hacemos en el temor del Señor, hermanos, adoramos a Dios, honramos su nombre, porque dependemos de Él. Es muy importante que aquellos que dirigen el trabajo del Señor dediquen tiempo a estar en su presencia. No poco tiempo. Si estamos comprometidos con Él, estemos buen tiempo con Él. Tu devocional diario, que no lo dirija tu esposa. Digo, para los casados, aquí hay algunos solteros quizá. ¿Y por qué? ¿Es pecado que lo dirija la esposa? No es pecado, hermano. La esposa es la ayuda idónea, ese que va a encargarse de buscar los himnos, cantarlos, dirigirlos. Pero el hombre, que es el sacerdote, es la cabeza. La Biblia lo enseña así. ¿Y qué pasa normalmente o regularmente? Dejamos, hermanos amados, esto en manos de otro. Varones de verdad, decían la verdad. Esto quiere decir que aborrecían la mentira. Cuidado. ¿De quién es la mentira? Ya lo saben. Pero Jesús dijo, soy la verdad. Diga usted la verdad, hable la verdad, testifique de la verdad, no le rehúya a promover la verdad. Conoceréis la verdad, y la verdad, y si el Hijo os libertare. Hermanos amados, decían la verdad, aborrecían la mentira. Los lazos espirituales que mantienen la iglesia unida, verdad con amor, verdad con amor. Pastor, anciano, predicador, la verdad es con amor. Podemos decir la verdad, hermanos, pero sin amor es un garrotazo. Y lo mataste. Lo golpeaste. Lo heriste. Y tú te vienes muy orgulloso. Es que le dije la verdad. Sí, hermano. Pero matrimonea verdad con amor. Y esto ayuda a la iglesia. Esto une a la iglesia. Mis queridos hermanos, no podemos permitir la hipocresía en la iglesia. Algunas veces la verdad hiere, pero si hablamos la verdad en amor, aplicamos la medicina espiritual que ayuda a curar las heridas que hayamos infligido. Otra cosa que dice el texto es que aborrecían ¿qué? La avaricia. Porque estas personas en algunos casos servirían como jueces civiles. Y los jueces civiles están tentados al soborno. Hermanos, y tenían que aprender a decir no.
Un pastor, pero en broma, nos decía que una hermanita les decía: ya está para bautizar a mi hijo, pastor. ¿Cuánto? Sabemos, ¿verdad?, que el enemigo quiere que te inclines allá. Voy, pero si me dan tanto. Hermanos amados, estos ayudantes de Moisés deberían aborrecer la avaricia. Es probable que hoy no se ofrezcan sobornos a los líderes, pero se puede caer en codicias de otras cosas que no sea dinero, como la popularidad. Yo soy mejor que ustedes. Aprobación de ciertos grupos, reconocimientos, todas esas cosas. Esto nos afecta, hermanos. Un líder de la iglesia debe ser generoso en el dar, porque establecemos el ejemplo. Mis amados hermanos, si nosotros somos los líderes, vamos por delante. Se va a hacer una lista y todos vamos a traer. ¿Quién se anota primero? Porque después por allá atrás van a decir: ya se anotó el hermano. Y otro va a comentar: si ese nunca se anota. Hermanos, las ofrendas dadas con sacrificio por otras personas siempre van a ser bendecidas en la obra del Señor. Dice nuestro texto: cuando los diáconos pasan, cada uno que lo saque del corazón. Primero hay que sacarlo de allá, hermanos, y luego métete la mano a la bolsa. Dalo de corazón. Ningún líder de la iglesia es perfecto, pero cada uno debe procurar llegar a ser lo mejor que pueda. Estamos aquí, hermanos amados. Y este pasaje a mí y a usted nos confrontan. A toda la iglesia le hago una pregunta final. Si nosotros fuéramos el pueblo en ese momento y habría que elegir este tipo de personas, ¿te elegiría Dios a ti? Cada uno su propia respuesta. Dios bendiga a la iglesia, hermano.